Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, un tema que ha generado ríos de tinta, un tema que ha mantenido a muchísimos fans en vilo durante años, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, adentrándonos en los rumores, las indirectas, las entrevistas y sobre todo, analizando un poquito más allá de la superficie para intentar entender la verdadera dinámica que existió entre estos dos talentosísimos actores turcos. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el mundo de las series turcas, el drama, el romance y los chismes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan un montón y me motivan a seguir trayéndoles contenido que sé que disfrutan. Ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema. Demet Özdemir y Can Yaman, nombres que se hicieron sinónimos de química, de pasión, de éxito rotundo gracias a la telenovela Erkenci o Pájaro Madrugador como la conocimos en Latinoamérica. Esta serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también encendió una llama de esperanza, una fantasía entre los fans que deseaban, con todo su corazón, que esa magia que veían en pantalla se tradujera en una relación real fuera de ella. Y la verdad es que durante un tiempo parecía que así era. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera de cámara. Todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo más que una simple relación profesional. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué esa llama se apagó? Aquí es donde la cosa se pone interesante y también un poco turbia. Hay muchas teorías al respecto, muchas versiones contradictorias y, como suele suceder en estos casos, la verdad probablemente esté en un punto intermedio entre todas ellas. Uno de los primeros rumores que empezaron a circular apuntaba a que la presión mediática fue demasiado grande para ambos. Imaginen ser el centro de atención constante con paparazzis siguiéndolos a cada paso, con fans analizando cada una de sus interacciones en redes sociales, con la constante pregunta de ¿están juntos o no pesando sobre sus hombros? Es comprensible que ante tal avalancha la relación, si es que existía, no pudiera prosperar. Este no es un fenómeno nuevo ni mucho menos. A lo largo de la historia del cine y la televisión, hemos visto innumerables parejas que, sometidas al escrutinio público, terminan por desmoronarse. La falta de privacidad, el constante juicio de valor y la dificultad para llevar una vida normal son factores que, sin duda, pueden afectar negativamente cualquier relación. En el caso de Demet y Can, la magnitud del fenómeno Erkenci fue tal, que los convirtió en dos de las figuras más mediáticas de Turquía y por ende del mundo del entretenimiento. Otra teoría, quizás más cruda pero también más realista, es que simplemente no eran el uno para el otro. La química en pantalla es una cosa, pero la compatibilidad en la vida real es otra muy distinta. Puede que hayan disfrutado mucho trabajando juntos, que hayan conectado a nivel profesional, pero que a nivel personal no hayan encontrado esa conexión profunda que se necesita para construir una relación duradera. Es un error común creer que la magia que se ve en la pantalla es un reflejo de la realidad. Los actores son profesionales que interpretan roles, y su trabajo consiste en crear la ilusión de una relación, incluso si no existe ninguna conexión personal fuera del set. En el caso de Demet y Can, la química era innegable, pero eso no garantiza que fueran compatibles como pareja. Sus personalidades, sus valores, sus expectativas de vida, todo esto puede haber influido en su decisión de no llevar su relación más allá del ámbito profesional. Además, hay que tener en cuenta las personalidades de ambos. Can Yaman, un hombre extrovertido, apasionado, a veces incluso un poco impulsivo. Demet Özdemir, una mujer también extrovertida pero quizás un poco más reservada, más cautelosa a la hora de exponer su vida privada. Estas diferencias de personalidad, sumadas a la presión mediática y a las exigencias de sus carreras profesionales, podrían haber sido un cóctel explosivo que impidió que la relación floreciera. Analizando un poco más a fondo sus personalidades, podemos ver que Can siempre ha sido más abierto a la hora de hablar de su vida personal, mientras que Demet ha preferido mantener un perfil más bajo. Esta diferencia en la forma de afrontar la fama y la atención mediática podría haber sido un punto de fricción entre ellos. Además, Can siempre ha sido visto como un hombre apasionado y entregado a sus proyectos, lo que podría haberle llevado a descuidar otros aspectos de su vida personal. Demet, por su parte, ha demostrado ser una mujer muy centrada en su carrera, pero también muy consciente de la importancia de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Pero la cosa no quedó ahí.
Con el tiempo surgieron rumores de peleas, de discusiones acaloradas, incluso de una supuesta rivalidad profesional. Se decía que Can Yaman, tras el éxito de Erkenciskus, se había vuelto un poco arrogante, que no trataba a Demet con el mismo respeto y admiración que al principio. También se rumoreaba que Demet se sentía eclipsada por la creciente fama de Can y que esto había generado tensiones entre ellos. Estos rumores, aunque nunca confirmados, alimentaron aún más la especulación sobre su relación. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y el éxito puede generar envidias y resentimientos, incluso entre compañeros de trabajo. Si bien ambos actores son talentosos y profesionales, es posible que la creciente popularidad de Can haya generado cierta inseguridad en Demet, o viceversa. Además, la presión por mantener la imagen de pareja perfecta frente a los fans y los medios podría haber exacerbado cualquier tensión existente entre ellos. Es importante aclarar que ninguno de estos rumores ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los dos. Sin embargo, es innegable que después de Erkenciskus, su relación se enfrió notablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y en entrevistas, se limitaban a hablar el uno del otro en términos estrictamente profesionales, sin mostrar ningún tipo de afecto o cercanía. Este distanciamiento, por supuesto, no hizo más que alimentar la especulación y confirmar para muchos fans que algo había pasado entre ellos. La falta de interacciones en redes sociales en particular, fue interpretada como una señal inequívoca de que la relación había terminado en malos términos. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los famosos, y su comportamiento en estas plataformas es analizado minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. El hecho de que Demet y Can dejaran de seguirse mutuamente fue, para muchos, la confirmación de que la relación, si es que existió, había llegado a su fin. En un momento dado, Can Yaman incluso hizo unos comentarios que muchos consideraron ofensivos hacia Demet, insinuando que el éxito de Erkenciskus se debía en gran parte a su atractivo físico y no tanto al talento de ella. Estas declaraciones generaron una gran polémica y fueron duramente criticadas por muchos fans y por la prensa turca. Estas declaraciones, independientemente de si fueron malinterpretadas o no, generaron una gran controversia y dañaron aún más la imagen de Can ante los fans de Demet. La insinuación de que el éxito de la serie se debía principalmente a su atractivo físico fue considerada como una falta de respeto hacia el talento y el trabajo de Demet. Muchos fans salieron en defensa de la actriz, acusando a Can de machismo y de menospreciar el papel de las mujeres en el mundo del espectáculo. Demet, por su parte, nunca respondió directamente a estas acusaciones. Siempre mantuvo una actitud discreta y elegante, evitando entrar en polémicas y centrándose en su trabajo. Sin embargo, en algunas entrevistas se pudo percibir un cierto tono de decepción y tristeza cuando le preguntaban por Can Yaman. La actitud de Demet frente a la polémica fue interpretada como una muestra de madurez y profesionalismo. Su decisión de no entrar en el juego de las acusaciones y centrarse en su trabajo fue aplaudida por muchos fans y por la prensa turca. Sin embargo, algunos notaron que en algunas entrevistas se percibía un cierto tono de tristeza cuando se le preguntaba por Can, lo que sugiere que la relación, o la falta de ella, había afectado a la actriz. La verdad es que después de todo este drama, la imagen que quedó fue la de una relación truncada, marcada por la presión mediática, las diferencias de personalidad y quizás también por la ambición y el ego. Una historia que comenzó como un cuento de hadas y terminó como un amargo desencuentro. En resumen, la historia de Demet y Can es una historia compleja y llena de matices, donde la realidad se mezcla con la especulación y el deseo de los fans. Lo que realmente pasó entre ellos es algo que probablemente solo ellos dos saben con certeza. Sin embargo, podemos analizar los hechos, los rumores y las declaraciones para tratar de entender un poco mejor la dinámica que existió entre estos dos talentosísimos actores. Ahora, años después de todo esto, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, protagonizando numerosas series y películas de éxito. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a Europa, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Es admirable ver cómo ambos actores han logrado superar este capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus carreras. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito en Turquía es innegable y ha logrado ganarse el cariño y el respeto del público. Can, por su parte, ha sabido aprovechar su fama internacional para expandir su carrera a otros mercados.
Su trabajo en Italia ha sido bien recibido, y ha demostrado ser un actor con potencial para triunfar en el extranjero. Ambos han encontrado el amor en otras personas. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can Yaman también ha tenido varias relaciones sentimentales públicas y parece estar feliz y enfocado en su carrera internacional. La vida personal de ambos actores ha sido objeto de interés público, y sus relaciones sentimentales han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue una gran sorpresa para muchos fans, y su posterior divorcio fue recibido con tristeza. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, y parece estar disfrutando de su vida amorosa. Mirando hacia atrás, es fácil idealizar la relación entre Demet y Can y lamentar que no haya funcionado. Pero también es importante recordar que son personas reales, con sus propios sueños, ambiciones y vulnerabilidades. Quizás su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, pero eso no significa que no haya sido significativa para ellos y para todos nosotros que disfrutamos de su trabajo en Erkénticos. La idealización de las relaciones entre famosos es un fenómeno común, pero es importante recordar que son personas como cualquier otra, con sus propias imperfecciones y problemas. La relación entre Demet y Can, por más que haya generado ilusión entre los fans, no estaba destinada a ser un cuento de hadas. Lo importante es recordar el legado que dejaron en la televisión turca y el impacto que tuvieron en la vida de tantos fans alrededor del mundo. Lo que realmente pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que probablemente solo ellos dos saben con certeza. Nosotros como espectadores solo podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero al final, lo más importante es recordar el legado que dejaron en la televisión turca y el impacto que tuvieron en la vida de tantos fans alrededor del mundo. Su trabajo en Erkénticos fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, y su química en pantalla seguirá siendo recordada por muchos años. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, las teorías y los hechos para intentar entender qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales pudieron haber influido en el desenlace de esta historia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo una relación real que se vio truncada por la presión mediática? ¿O simplemente fue una gran química en pantalla que no se tradujo en una relación fuera de ella? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas y proyectos en mente y me encantaría seguir compartiéndolos con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Además, en el próximo vídeo podríamos hablar de la posible influencia de sus familias en la relación, ya que en la cultura turca la opinión familiar suele ser un factor importante en las relaciones sentimentales. ¿Creen que las familias de Demet y Can aprobaron su relación? ¿O hubo alguna presión familiar que contribuyó a su ruptura? No se pierdan el próximo vídeo para descubrirlo. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perdérselo. Hasta la próxima.